Entonces, para poder aprovechar el tiempo. Bien, amados hermanos, jovencitos, señoritas, tengan muy buenos días. Saludo a cada uno de ustedes en nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a esta clase de Escuela de Discipulado. Bien, vamos a dar inicio. Ahora doy pase a hermano Johnny para que continúe con la exposición. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y estemos atentos a la clase del día de hoy. Adelante, hermano Johnny. Buenos días, amados hermanos. Les saludo en nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Eh, bueno, siempre Él está presente en nuestra vida y lo sentimos. Y nosotros nos damos cuenta porque el actuar de nosotros es diferente a lo que actuábamos antes. Antes nuestra forma de vivir era vergonzosa porque el pecado estaba latente en nuestra vida. En cada paso que dábamos nos tropezábamos y podíamos caer muchas veces de repente en el pecado. Nuestra forma de vivir era muy, digamos, vergonzosa, como le dije al principio. Pero gracias a nuestro Dios de que ahora nuestra vida es un reflejo de Dios en nuestra vida. Entonces, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios para que así podemos nosotros empezar con esta clase que es mi testimonio personal. Realmente cómo es nuestra vida delante de Dios, cómo nuestra vida es delante de las personas. En nombre del Señor. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, en ti encontramos, Señor, la tranquilidad, la felicidad, Señor, que el mundo no nos puede dar, Señor, porque no lo tiene, Padre. El único que tiene una felicidad verdadera, una alegría, un gozo, eres tú, Señor, que son fruto del Espíritu Santo que están en nuestra vida. Y cuando te aceptamos, Señor, somos otras personas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestro testimonio anterior era un testimonio, Señor, malo, Señor. Ahora, gracias a ti, Padre, solamente cuando la gente puede vernos a nosotros, habla y expresa, porque ya no nos ve a nosotros, sino a ti, que eres un hijo de Dios. Padre Celestial, te agradecemos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo te agradezco, Padre, por la presencia, Señor, de mi hermano pastor Mario, su junta directiva, Señor, y los hermanos, Padre, todos que están congregados a través de este medio, los cuales aprenderemos algo más de ti, Señor, cómo poder compartirnos, cómo quieres tú, Señor, que nuestro andar sea, Padre Celestial. Gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Pediría para que me pongan como anfitrión para compartir pantalla. Amén. Bien, voy a compartir pantalla con respecto a la clase que, como les decía, hermanos, siguiendo la escuela de discipulado, estamos nosotros en la clase, en el curso de consolidación uno. Y consolidación uno, como habíamos visto nosotros al principio, son 6 lecciones y los cuales ahora estamos en la lección número 5. ¿Qué dice, qué enfoca en la lección número 5? Es mi testimonio personal. ¿Qué tan importante es que nuestro testimonio realmente sea agradable a de las demás personas? Porque de acuerdo a lo que nosotros actuamos, las personas nos pueden ver, muchos de ellos nos juzgan de una manera u otra, pero es que es tan importante que nuestra forma de vivir sea realmente agradable a nuestro Dios. Vamos a ver los objetivos del testimonio personal. Dice, lograr que el nuevo discípulo conozca y comprenda la importancia del testimonio personal. En el tiempo de- del apóstol Pablo, encontramos nosotros en el libro de 1 Corintios, donde encontramos muchos problemas en esta iglesia. Ellos pensaban de que el aceptar a Jesús era su forma de vivir igual como era antes, pero vemos que realmente no era así. Ellos, su testimonio era donde muchas personas decían que todo era, digamos, errado, pero gracias a nuestro Dios, que llama a través del apóstol Pablo, pudo corregir todas esas cosas. Por eso que decía, qué importancia del testimonio personal. Pueden desactivar sus audios, hermanos. Amén.
Bien, el otro objetivo es ayudar al nuevo discípulo a disfrutar de los beneficios del testimonio personal. Realmente, el disfrutar de un testimonio personal es cuando las personas ya te miran diferente. Si una persona antes había sido un borrachito, como que no lo miran bien. Imagínense que uno de sus vecinos borrachito vaya y le toque la puerta, usted con desconfianza le abre y todo ello. Pero si usted sabe que ya realmente esa persona que ha sido borrachita ya está en los caminos del Señor, donde su vida es muy diferente, entonces cuando le toca la puerta, usted ya no ve al borrachito, sino ve realmente a una persona diferente. ¿Por qué? Porque su testimonio está demostrando todo ello. Entonces, eso es, ahí vamos a aprender lo que es a poder disfrutar de los beneficios del testimonio personal. El texto como que tenemos texto base, encontramos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer un testimonio agradable a Dios, pero es con el poder de Dios que comienza a transformar nuestra vida, comienza a regenerar nuestra vida que había sido degenerada por el enemigo. Por eso que el Espíritu Santo nos da el poder para nosotros poder enfrentar a nuestras debilidades, a nuestra concupiscencia, para que nosotros, hermanos, podamos tener una forma de vida diferente a la que era antes. Realmente el testimonio personal es tan importante que nosotros podamos mantener siempre limpio como que cuando Dios nos dio al momento de aceptarle a Él como Señor y Salvador. Introducción al testimonio personal. Dice, compartir el testimonio es algo contraproducente, no sobre nuestra vida. Seguro que puede que haya testimonios que son contraproducentes. Son testimonios, estos testimonios son divagantes, poco concisos, ambiguos o incompletos. Realmente, hermanos, la palabra contraproducente es algo que realmente produce un efecto contrario al que conviene o al que uno está pretendiendo. Ese es contraproducente. Por repente usted puede decir, pero ¿qué significa contraproducente? Pues contraproducente es algo que está produciendo un efecto contrario a lo que uno pretende. Si uno cree, con nuestro testimonio quiere dar, digamos, realce a Dios, pero a veces nuestros testimonios son contraproducentes. No damos el realce a Dios, damos realce a nuestra vida. O de repente no tenemos el enfoque preciso o está algo ambiguo, por eso dice, esos testimonios contraproducentes son divagantes, no tienen la firmeza, son pocos exactos, realmente están incompletos. También puede ser, como se llama, como que recordamos testimonios muy antiguos que al final no nos acordamos bien, y al final no decimos realmente el significado exacto, que es dar la gloria a Dios. Hay testimonios cuando dicen, hermana, es su testimonio. Bueno, hermano, yo me acuerdo que en 1840, cuando nací, y bueno, entonces no está en el enfoque, porque realmente los testimonios personal es diariamente, cada momento de la vida es un testimonio. El andar en el camino del Señor es, realmente dice, sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, así también nosotros, nuestra forma de vivir debe ser cada día que nosotros nos despertamos, cada día que estamos transitando, estamos avanzando. Entonces, la gente, las personas que nos conocen, ya no digan como éramos antes, sino que digan realmente, ese es un hijo de Dios. Y a veces no faltan, no bastan las palabras, solamente con nuestro actuar es suficiente. Por eso dice, el cuerpo de Cristo realmente está compuesto por todo tipo de personas. Sin embargo, no dejemos que los abusos que nos desalienten de hacer bien la cosa correcta. Compartir la historia de cómo Dios actuó para traerle a fe en él. O sea, el testimonio personal es compartir qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida para poder venir a los pies del Señor. Vamos a continuar, hermanos, como el primer punto, dice, definición del testimonio personal a través de 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5. El testimonio de cristiano consiste en el hecho de que éste atestigua ante la gente a favor del Evangelio de Cristo.
y que declara su experiencia de salvación que encontró en el Señor. Por lo tanto, el testimonio cristiano incluye varias cosas. Dice, la proclamación del Evangelio, la narración de su encuentro con Cristo y de las consecuencias favorables que resultaron de ella. Encontramos varios pasajes bíblicos donde encontramos en Romanos 10, 9 y 10, encontramos en Hechos 8:4, encontramos en Marcos capítulo 5, que nosotros vemos ahí que ahí están proclamando el Evangelio. En 8 estamos hablando de, digamos, de Pedro, Juan, ellos haciendo un testimonio, proclamando el Evangelio. Entonces, hermanitos, en el nombre del Señor, el testimonio, definición del testimonio personal es realmente atestiguar lo que Dios ha hecho con nosotros. Juan 15:16 dice, nos explica que uno de los frutos de la vida espiritual es testificar. Dios busca creyentes obedientes que como sus discípulos salgan a testificar por él. El hombre que está en relación correcta con Dios es como el árbol de vida. Dice, habla en Proverbios capítulo 11:3, dice, como un árbol que siembra mucha semilla, el creyente debe dar mucho testimonio. Recordando nosotros, hermanos, al apóstol Pablo, cuando antes que sea apóstol, él todavía era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, él tenía en sus conocimientos todo lo que era la ley, la Torá, la Tanaj, tenía el Pentateuco, tenía lo que es las leyes. Y todo eso era bajo la secta de los fariseos. Pero cuando él camino a Damasco, se encuentra con el Señor Jesús en su teofanía de luz. Encontramos aquí después a un Saulo totalmente diferente. Un Saulo que había experimentado una intimidad con Dios, había conversado, había escuchado la voz de él, había visto en naturaleza de luz que es él. Eso le cambió la vida a él, por lo cual la palabra de Dios nos dice que él, en mismo Damasco, él estaba predicando. Pero no podemos entender nosotros si él no tenía lo que es doctrinas, porque no había doctrinas en ese entonces, recién estaba empezando lo que es el Evangelio. Entonces, pero lo que él predicaba era su testimonio personal, lo que él hablaba a los demás hermanos en Damasco, era que el encuentro que había tenido con Jesús. Por eso que dice, el testimonio cristiano es atestiguar a favor del Evangelio, atestiguar qué ha hecho Cristo en nuestra vida. Eso es lo que expresaba Pablo. Y no solamente fue en ese momento. Si encontramos nosotros a lo largo del libro de los Hechos, incluso él hablando a reyes, hablando a personas de alto rango en cuanto a los romanos, procuradores y todos ellos, él les hablaba de su testimonio personal. Y eso es lo que realmente Dios quiere, lo que quiere de nosotros, que cuando nosotros hemos aceptado a Él como Señor y Salvador, nuestra forma de vivir sea diferente, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Por eso que decía, en algunos casos es contraproducente, porque yo puedo decir, sí, hermanos, el Señor es así, debemos nosotros tener amor a nuestros hermanos, porque Cristo, también podemos decir muchas cosas, pero nuestro actuar puede ser diferente. Entonces nuestro testimonio personal va a ser contraproducente porque no va a dar el efecto realmente que debe dar. Por eso que para que nosotros pueda tener un efecto positivo, tanto nuestro hablar como nuestro actuar tienen que estar alineados en la misma dirección, que es hacia Cristo Jesús. Salmos 126, 5 y 6 dice, si sembramos correctamente nuestro testimonio con la palabra de Dios, dice, nos habla también en Marcos 4:14, dice, se multiplican las almas salvadas para la gloria de Dios. Con este medio de multiplicación de las almas salvadas, podemos ganar un mundo que está multiplicándose en población cada día. Es correcto eso, hermanos, porque las personas que antes eran terribles a través del pecado, hoy en día son corregidos con la palabra de Dios, entonces su forma de vivir es diferente. Había un pastor que cuando no era pastor todavía, él era una persona inconversa,
Era una persona que era muy dado al licor. Le gustaba mucho el licor. Y se iba por diferentes cantinas tomando. Y se hizo de muchos amigos. Y en cada cantina que iba, le faltaba el dinero y decía, fíame. Y paraba fiando en todas las cantinas que iba. De hecho, que cuando tenían dinero se iba y pagaba nuevamente. Eso le hacía a que él sea, digamos, un cliente potencial en el sentido de que fiaba y pagaba, fiaba y pagaba. Entonces vemos, hermanos, de que esta persona, cuando aceptó a Jesús como Señor y Salvador, entonces esta persona cambió. Y él dice que en su corazón dijo, volveré nuevamente a las cantinas. Algo como para pensar algo muy diferente, ¿no? Pero este hombre volvió a las cantinas a pagar la deuda que él tenía. No a consumir nuevamente, sino a pagar las deudas que tenía. Entonces, eso estaba demostrando a él que muchas personas al verlo decían, mira, pero ¿cómo Dios ha cambiado a esta persona y venga a pagar sus deudas? Porque imagínense ustedes ahora, él, no, yo ya soy un hijo de Dios, ya no puedo ir a esas cantinas, para eso. De hecho que no uno puede ir a consumir, pero no, ni siquiera puedo pisar esos lugares, por esos lugares son inmundos. Entonces la gente que lo conocía a él, ¿qué va a decir? Ese no es un cristiano, esa persona no es porque, ¿cómo deben las cantinas? Y así dice que ama a Dios, así dice que es correcto. Entonces, ¿cómo va a dar su testimonio? Por más que él diga, sí, Cristo ha cambiado mi vida, pero le dirían, pero sí, pero anda, paga tus deudas. Entonces el testimonio personal se vería contraproducente, se vería afectado totalmente, no tendría el efecto de poder realmente dar glorias a Dios. Por eso que el testimonio personal va a multiplicar a muchas personas, porque la gente va a decir, sí, mira, cómo Dios ha cambiado su vida. Esa persona era un drogadicto, esa persona era una prostituta, esa persona era un ladrón, esa persona era un fornicario, era un adúltero, pero cómo Dios ha cambiado su vida. Porque cuando Dios actúa, entonces realmente es Dios dando la transformación de la vida. Había también un hombre que en su tiempo, cuando estaba en su lugar de nacimiento con sus padres, cuando estaba con sus padres, eh, él tenía una novia, una enamorada de joven, pero por el tema de trabajo, él se fue a otra ciudad y en otra ciudad se encontró con otra mujer, lo cual se enamoró y llegó a casarse con esa mujer. Pero cada vez que a su esposa le decía, voy a visitar a mis padres, era que realmente no se iba a visitar a sus padres. Primero se iba a ver a la enamorada antigua, que ya era su amante, y siempre estaba con ella, y después de días recién se iba a donde sus padres. Era su diaria, su forma de vivir de él, era su vida realmente avergonzosa. Pero un día esta persona llega a conocer a Dios, escuchó la poderosa palabra de Dios y surgió el cambio de vida. De tal manera que cuando él estaba con su esposa, él estaba bien y decía, voy a visitar nuevamente, se escuchó la palabra y decía, voy a visitar a mis padres. Pero realmente cuando fue al lugar donde él había nacido, entonces realmente fue y él a visitar a sus padres. Pero cuando llegó a ese lugar, la amante lo estaba esperando cuando lo vio y le dice, lo llamaba y él no le hacía caso. Él no le hacía caso y ella insistía y le decía, no te acuerdas de mí. Él no le hacía caso. Hasta el punto de que tanta insistencia que había, él le dice, ¿sabes qué? Eh, yo ya no soy esa persona. La persona que tú conociste ha muerto, ahora soy otra persona. Así que le dice, te doy un consejo, busca a Dios y busca una persona que realmente te valore y puedas vivir feliz con él. Como vemos, hermanos, qué tan importante es que el testimonio realmente sea eh, agradable a Dios. Pues se imaginan que esta persona aceptó a Jesús como Señor y Salvador y se seguía encontrando con la amante. ¿Qué testimonio estaría dando?
un testimonio contraproducente. Por eso que nosotros, hermanos, nuestra forma de vivir, somos cartas abiertas para el mundo, cartas leídas, donde todos van a ver cómo actuamos, cómo caminamos, qué hacemos. Y pero para ello, en todo nuestro andar, en toda nuestra forma de vida, tiene que ser realmente un realce a nuestro Dios. Hemos sido comisionados, dice la palabra de Dios, en Mateo 28, 19 y 20, para hacer lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Está hablando de la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos, dice. Dice, nuestra misión es la misma que Dios encomendó a Jesucristo. Encontramos las citas bíblicas. Es testificar, es nuestra responsabilidad. De repente usted puede decir, hermano, pero yo no sé mucho de las cosas de Dios. Yo no estudié teología como otros hermanos. Yo no he estado en instituto. Yo no he estado en una universidad teológica. Yo no he estado en seminarios. Está bien, usted puede decir de repente ello, pero para dar testimonio no necesita eso. Para dar testimonio necesita usted abrir su boca y expresar lo que Dios hizo en su vida cuando usted le aceptó a Él como Señor y Salvador. Usted sabe cómo era antes y también sabe cómo es ahora usted. Y eso es lo que usted ha visto en su vida, ese cambio de vida, y debe testificar, porque es nuestra responsabilidad. Es la manera de poder decir a muchas personas que realmente Dios cambia y que no solamente a una persona, sino a todos los que quieran cambiar, Él los va a cambiar. Tenemos, hermanos, lo que es el beneficio del testimonio personal. Es un privilegio sumamente honroso y una bendición personal dar testimonio a favor del Evangelio, debido a las siguientes razones. Hermanos, cuando una persona testifica de Dios con su propio testimonio, con su propia vida, uno se siente bien, uno se siente tranquilo, uno se siente gozoso, porque realmente es Dios quien comienza a dar ese beneficio a tu vida. Dios dice, yo honro a los que me honran. Si nosotros honramos a nuestro Dios, dando, testificando a las demás personas, entonces las personas van a decir, sí, realmente, mi vida es un desastre, pero ¿cómo esa persona que también ha estado en eso pudo salir? Por eso que el drogadicto, si se va a testificar a los demás drogadictos, entonces los drogadictos le decían, pero yo no puedo salir de estas cosas, de esta inmundicia. Y el que ha salido, se le dice, sí, tú puedes, porque realmente tienes que aceptar tu vida, Jesús. Él cambió mi vida. Entonces, él está testificando, está hablando de Dios para que realmente el efecto de las personas, y muchas personas dicen, sí, yo también quiero. Entonces, al ver ese testimonio agradable, presentado como olor fragante en la presencia de Dios, entonces muchas personas van a venir a los pies del Señor por No testimonio. más allá. Por eso que, hermanos, es muy importante que usted, su vida sea realmente una vida agradable a Dios, con un testimonio, digamos, a 100 puntos, como se dice, para que todo esto de acá, las más personas vean y realmente esto pueda ser un beneficio para su vida, hermanitos. Porque para Dios no hay ningún beneficio. Él siempre es Dios. Si usted da un mal testimonio, Él sigue siendo Dios. Si usted da un buen testimonio, Él sigue siendo Dios. Pero que demos nosotros un mal testimonio, eso de ahí nos perjudica, nos juega en contra a nosotros. Pero si nosotros damos un buen testimonio, tenemos beneficios de parte de nuestro Dios, lo cual les vamos a ver algunas razones. Estamos contribuyendo al propósito salvífico de Dios, basado en el Evangelio. Romanos 1, 16 y Corintios 9, dice que por causa del Evangelio, para ser partícipe en él. Está hablando de que nosotros debemos contribuir. ¿Qué más dice? Estamos cumpliendo la función de sacerdotes o mediadores entre Dios y la gente inconversa, al tratar de guiarles y llevarles al camino de Dios, al cual nosotros previamente ya hemos encontrado. Encontramos en 1 Pedro 2:9, cuando dice que nosotros somos real sacerdocio, de nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Realmente nuestro Dios nos hizo a nosotros sacerdotes, nos hizo personas realmente
que tenemos una forma de vivir diferente a lo que éramos antes. Pero asimismo, como Él nos sacó, dice, de la inmundicia, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero nos vuelven a decir que nosotros tenemos que anunciar. ¿Pero a quién vamos a anunciar? ¿Al hermano que ya es salvo? ¿A la hermana que ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador? Tenemos que nosotros anunciar a las personas que son inconversas. Jesús cuando vino dijo, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, yo no he venido por los justos, yo he venido por los injustos. Entonces así también, hermanos, nosotros como mediadores, como sacerdotes, como pueblo adquirido por Dios, debemos nosotros expresar y decir nuestro testimonio para que realmente muchas personas que están en la oscuridad, que están en las tinieblas, puedan venir a la luz admirable en Cristo Jesús. Estamos sembrando la recompensa de que Cristo nos confiese en el cielo ante Dios Padre. Eso es lo que dice Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, la palabra de Dios nos habla en Romanos, también donde dice que nosotros nos presentaremos ante el gran tribunal, digamos, ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo dice que nosotros seremos recompensados, seremos recompensados de acuerdo a las cosas que hemos hecho estando en vida. Por eso que, hermanos, es tan importante que nosotros podamos testificar y eso nos va a dar un beneficio a nosotros para que cuando estemos con nuestro Dios, todas esas cosas van a ser a nuestro favor, vamos a ser beneficiados en nombre del Señor. Mucho tiene que ver esta parte cuando el mismo Jesús, Él hablará, dirá de que cómo somos nosotros delante de nuestro Dios, cómo somos para que nosotros podamos vivir bien, felices. Imagínense ustedes una persona que está mal, una persona que vive mal, entonces, ¿quién va a testificar por él? ¿Quién va a poner, como dice, el pecho por esa persona? Nadie. Pero si la persona, a pesar de que haya sido así, pero ahora tiene otro cambio de vida, entonces uno puede hablar y decir, sí, realmente yo respaldo, yo, digamos, garantizo por esas personas. Así también nuestro Señor Jesucristo, Él dice, confesará, dice, ante el Padre, de cómo nosotros estamos delante de Él. Algunas prescripciones que tenemos. Debemos testificar ante todas las personas sin discriminación alguna. La salvación es para todos, no es para un cierto grupo de personas, es para todos. Por eso que la palabra de Dios en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Está hablando de todas las personas, sin discriminación alguna, sin hacer acepción de personas, porque nuestro Dios no hace excepción de personas. Debemos testificar aprovechando cualquier ocasión o oportunidad para hacerlo. Nos habla en Timoteo, segundo de Timoteo. Realmente la palabra de Dios tenemos que nosotros decirlo a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que saber nosotros siempre, en cualquier momento, en cualquier oportunidad, decirle la alegría que tenemos nosotros. ¿Qué alegría? Del gozo que tenemos, que Cristo está en nosotros, que Él ha transformado nuestra vida. Imagínese usted, hermano, saliendo de su casa, usted camina y en la esquina se encuentra usted un paquete de dinero, donde encuentra usted $100,000. Usted se encuentra muy feliz, muy contento. Y a la persona que pueda usted, como se llama, tener la oportunidad, le dice, ¿sabes qué? Mira, me he encontrado este dinero, me he encontrado esto. Así también, hermanos, el haber nosotros encontrado una salvación tan grande, una vida en Cristo Jesús, podamos nosotros expresar a las personas y decirles, ¿sabe qué? Maravilloso es vivir en Jesús. Maravilloso es porque antes mi matrimonio estaba destruido, ahora en Cristo se reconstruyó nuevamente. Antes mis hijos estaban alejados, mis hijos están perdidos, ahora mis hijos están en los caminos del Señor. Y todo ello realmente va a dar a las personas que cuando en cualquier momento que ustedes puedan expresarlo, van a decir, sí, realmente, yo quiero también ser así. Y ahí está donde uno tenemos que decir así, pero es en Cristo Jesús. Es importante que cada creyente testifique en el hogar,
en su vecindario, en el trabajo y en el mundo social, a tiempo y fuera de tiempo, en cada momento que podamos tener. Y de esa manera nuestra vida va a ser tan hermosa, tan grande. En el año 1905 se dio lo que es el primer avivamiento que el Espíritu Santo eh, dio en ese tiempo, en esa temporada, a través de un joven llamado Evan Robbins. Este joven, en el medio de todos sus amigos que tenían un vocabulario diferente, este joven siempre andaba con su Biblia. Y en cada momento que él tenía, de su momento de descanso, el momento que comenzaba a comer, abría su Biblia y comenzaba ahí. A través de eso su vida cambió tan grandemente de que en él se aperturó un avivamiento del Espíritu Santo, donde muchas personas, al escucharlo predicar a él, caían rendidos a los pies del Señor. Él comenzaba a vivir. Y no él no tanto expresaba su vivencia, sino expresaba la palabra de Dios, pero la gente que miraba a él, su forma de vida, atestiguaba que realmente era un hijo de Dios. Por eso él en su trabajo, el vecindario, en todo lugar, él atestiguaba que solamente Cristo es el que cambia a las personas. Debemos testificar el Evangelio de manera clara y completa. ¿Se imaginan ustedes que dar el Evangelio a media caña, como podríamos decirle, no llega a nada bueno? Cuando el eunuco estaba en camino a Etiopía, Felipe se acercó y le dice, ¿lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, pues, si no hay nadie que me explique cómo puedo entenderlo. ¿De quién habla el profeta? Le dice, ¿de sí mismo o de otra persona? Entonces, ¿qué hizo Felipe? Comenzó él a testificar el Evangelio de una manera clara, completa, desde la escritura que le había dado a través de Isaías que estaba leyendo, hasta la vida de Jesús, hasta cuando Jesús fue ascendido a los cielos. Y en esa manera de explicarle del Evangelio, estaba también una parte sobre el bautismo. Por eso que el eunuco, el etíope, él al ver agua dijo, ¿qué impide que yo me bautice si acá hay agua? Y Felipe lo bautizó. Entonces, realmente vemos nosotros que al testificar del Evangelio, tiene que ser de una manera clara y completa. Que si Felipe no le hubiese hablado del bautismo, entonces el eunuco no se hubiese bautizado porque no sabía. Por eso que, hermanos, nos corresponde que cuando tengamos la oportunidad de hablar a una persona que no cree en Dios o una persona inconversa, entonces comenzar a darles lo que es la forma correcta y completa para que ellos puedan entender mucho más de las cosas de Dios. Explicar acerca de qué, el pecado, Cristo, su obra redentora y la conversión. Es lo que le explicaba Felipe al etíope. Y se completar con el recuento de la obra de Cristo en nuestra vida. O sea, si habla del pecado, si habla de Cristo que hizo estando en vida acá en este mundo, habla de la conversión y también hablamos de nuestro propio personal, de qué cosa hizo Dios en nuestra vida, como algo más, un testimonio real, no solamente con palabras, sino con hechos, de decir, ¿sabes qué? Si habla, digamos, de un cambio de vida, decir, ¿sabes qué? Sí, yo estaba en el pecado, pero como Cristo, Él, en su obra redentora, vino a morir por cada uno de nosotros, nos dio la salvación, por eso que yo acepté, yo me convertí en un discípulo de Él, pero Él cambió mi vida. Entonces, cosas así como que uno puede testificar la manera completa sobre el Evangelio para que tenga ese efecto que realmente se merece, ¿no? Debemos testificar respaldando nuestra declaración con una conducta digna. ¿Qué podría decir yo, hermanos? ¿Saben qué? Uno tiene que ser realmente fiel, pero está engañando a su esposa. Uno tiene que ser una persona correcta, pero la gente habla mal de mí. Puede decir de repente, ¿sabes qué? Miren, no deben drogarse, pero yo mis escapadas me doy una drogada.
Entonces, ¿cómo yo puedo respaldar el testimonio que estoy diciendo si no lo estoy viviendo? Entonces, es la manera que nosotros, hermanos, podamos nosotros tener, dice, debemos testificar de manera individual y de manera colectiva, es decir, juntos con los demás creyentes en la iglesia local. Hay diferentes formas de poder dar nuestro testimonio. Si nosotros testificamos individualmente, sí, entonces las personas van a decir, sí, esta persona es un hijo de Dios. Pero también nosotros tenemos en la forma local, en la iglesia. Porque si nosotros en la iglesia no damos un buen testimonio, entonces personas van a decir, pero ¿de qué vale que vaya a la iglesia? Esa persona está más perdida que no sé quién. Esa persona puede hablar muy bonito, pero vive diferente. Entonces no solamente está en que uno a uno, sino que cuando nosotros estemos congregados, entonces todos debemos tener el mismo sentir para que la iglesia donde nos congregamos no hablen mal, no den un mal testimonio. Y eso está desde los de la jerarquía más alta hasta los hermanos recién ingresando. El resultado de nuestro testimonio, el resultado de nuestro testimonio es hacer discípulos. Por eso que en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos. Pero para ser discípulos, nosotros tenemos que ser discípulos. Y para que nosotros seamos discípulos, tenemos que haber dado nuestro testimonio, tenemos que haber hablado de Dios, para que la gente pueda decir, sí, realmente él corrobora con su vida que realmente él es un hijo de Dios. Un discípulo es una persona que sigue el ejemplo de su maestro en todo lo que hace. El aprender de su maestro y le obedece. Entonces, un discípulo es un estudiante que está poniendo en práctica todas las enseñanzas de su maestro. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él enseñó mucho, pero cada enseñanza que daba Él con sus palabras era respaldada con su vivencia. Él cuando actuaba con amor y decía Él, un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros. Él decía, amen a sus enemigos. Y él en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Asimismo también nosotros encontramos a Esteban. Esteban encontramos nosotros en el libro de los Hechos, cuando él le comenzaban a tirar las piedras, él decía, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Entonces vemos de que Esteban, él, con su vivencia, hacía lo que su maestro le había enseñado. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso debemos nosotros tener en nuestro testimonio. Pero a veces no somos ni mansos ni humildes. Pero si nuestro Dios nos dice que debemos serlo, hermanos. Ese es el ejemplo que puso nuestro maestro. Y si nosotros queremos ser como Él, entonces tenemos que vivir como Él quiso. Me hizo recordar una canción cuando estuve en Argentina. Mi hijo recién tenía pocos meses de nacido. Y yéndome al trabajo, en el auto de mi hermano, escuché una canción que decía, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Estaba hablando de que su hijo pequeño decía, Padre, yo quiero ser como tú, porque el hijo veía en su padre un ejemplo. Pero el padre quería dar mayor ejemplo todavía a su hijo, por eso le decía, Padre, o sea, le decía, Dios, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Ahora, si yo soy una persona mala, mi hijo va a ser malo. Si yo soy una persona buena, mi hijo va a ser buena. Pero todo depende de cómo yo haga mi vida hacia ti. Si yo veo todo lo bueno en ti, yo voy a hacer todo lo bueno. De hecho, que en ti no hay nada malo. Pero yo quiero aprender lo bueno, Señor, porque lo malo está en mí. Entonces, hermanitos, así también. El hacer realmente como nuestro maestro nos enseñó. Ese es realmente testificar con nuestra vivencia. Y de esa manera
las personas van a poder entender y vivir y querer hacer muchas cosas agradables para nuestro Dios. Cuando tenemos un discípulo, debemos ayudarle hasta que él sea un hombre que pueda vivir espiritualmente por su propia cuenta. Necesitamos trabajar con esta persona hasta que sea un discípulo de verdad. Cuando una persona viene a los pies del Señor, es un recién nacido. Ahora usted, hermana o hermano, usted que ha tenido hijos, díganme esto. Cuando su hijo o su hija nació, ¿ustedes lo dejaron ahí nada más? Ustedes le dijeron, bueno, hijito, ya naciste, ahora sí tienes que comer tú. Bueno, hijito, ya naciste, ahora cuando te ensucies, te limpias tú solito. No, no es así. Cuando un hijo nace, entonces le tiene que dar todo el cuidado que necesita en su alimentación, qué tipo de alimentación, en cuanto a su limpieza, la limpieza, porque si el niño se embarra, uno no lo deja embarrado, uno tiene que limpiarlo. Entonces, todas esas cosas, así también la vida espiritual. Cuando uno recién viene a los pies del Señor, entonces también hay que enseñarle que realmente las cosas no son así. Hay que enseñarle que poco a poco hay que avanzar. Y nosotros nos corresponde, hermanos, enseñarles hasta que ellos estén más firmes. ¿Recuerdan ustedes cuando su hijito o su hijita estaba dando los primeros pasitos? Usted estaba con sus manos abiertas ahí esperando, de repente se resbalaba o no. Porque si se resbalaba, usted pum, lo agarraba rápido para que no se caiga. Ahora dígame usted, hermano, cuando su hijo ya está grande, ¿usted acaso está con los brazos abiertos a ver si se cae? No, porque su hijo por sí solo ya puede andar. Así también nosotros debemos nosotros enseñarle hasta que la persona pueda, digamos, vivir por su propia cuenta en las cosas de Dios y no de una manera que se pueda estar tropezando. Había una hermana que estaba dando consolidación a un hermano, o sea, ella iba con su esposo, ella daba la consolidación, pero ella estaba acompañada de su esposo y se iban a verlo a un hermano que se había entregado. Pero este hermano había venido de un mundo de licor, de borrachera. Y cuando la hermana ya estaba casi terminando lo que es la consolidación con ese hermano de varias clases, como estamos teniendo nosotros, un día llega a la casa para terminar con la consolidación y tocando la puerta, le abre el hermano, todo borrachito, y le dice, hermanita, hoy no va a haber consolidación porque estoy borrachito. Entonces, la hermana se molestó y se fue y se quejó con el pastor. Dijo, pastor, este pecador se va para el infierno, porque mire, tanto que le he estado hablando las cosas de Dios, ahora llego a su casa y realmente le encontré borracho. Este ya está perdido, no tiene perdón de Dios. A la lógica de la hermana tenía razón. A la lógica de la hermana, ella podía entender porque dice tanto esfuerzo que le hablé de la palabra de Dios para que al último momento se venga para abajo. El pastor le dijo, hermana, usted cuando su hijita o su hijito nació y se embarró su hijito, ¿usted lo dejó cochino? No, hermano, ¿cómo dejar cochino? De hecho, hermana, este hermanito es un recién nacido. Y si él se ha dado una embarrada nuevamente en el pecado, a usted le corresponde limpiarlo con la palabra de Dios. Vaya y nuevamente empiece la consolidación con él. Cuando ella nuevamente se fue a verlo al hermano, ya con otro carácter, con otra forma, con otro pensamiento, y comenzó a, nuevamente a darle la palabra de Dios. Este hermano nuevo encontró el amor, encontró el desenvolvimiento, encontró la entrega hacia él. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese escuchado de la hermana, sí, pero es un pecador, ya no lo sirve? Este se hubiese ido para el mundo, porque no hubiese encontrado amor. Pero realmente esta hermana comenzó nuevamente a enseñarle las cosas de Dios, y este hermano que un día se dio su embarrada, ya no se embarró nuevamente, sino que realmente llegó a ser un siervo de Dios. Como vemos, hermano, nos corresponde enseñarles hasta que ellos puedan caminar y por sí solos buscar de Dios. Un discípulo, en verdad, es uno que puede por sí mismo, ¿qué cosa? Estudiar la palabra de Dios y tener la dirección de la palabra. Tener victoria sobre la tentación y el pecado. Hacer otros discípulos.
vivir fielmente por Jesucristo, asistiendo a la iglesia como un miembro en plena comunión. No como que, bueno, voy y no voy, sino que realmente un miembro entregado en las cosas de Dios. Entonces, ahí realmente ya es un discípulo para que él pueda salir y formar otros discípulos. Ahí recién ya es como dejar al hermano para que por sí solo pueda caminar. Otro punto dice, el plan para ser discípulos. Primer paso, porque es tan importante que nosotros sepamos el plan como para ser discípulos. El primer paso es ganar una persona para Cristo, es decir, ayudarle a entregar su corazón al Señor Jesucristo. Podemos hablar muchas cosas, pero si no le hablamos de Cristo, en ningún momento va a entregar su vida. Y si le hablamos de la necesidad de que Dios está buscando su corazón, porque es lo más valioso para él, entonces de esa manera ellos van a poder ser unos discípulos en el Señor. Segundo paso, dice, consolidar su fe por medio de la palabra de Dios. Sería mejor empezar estas enseñanzas al recién convertido. O sea, lo que estamos dando, lo que es conciliación. No es bueno dejarlo mucho tiempo porque Satanás puede poner dudas en su corazón y para evitar esto es importante visitarle lo más pronto posible. Cuando uno recién viene a los pies del Señor, no. Es como decir, hermanitos, si el bebé recién nacido se embarra, se ensucia y usted no lo limpia, y nuevamente se embarra sobre ese sucio que está, este niño se va a enfermar al punto de que se va a caer una infección tan terrible que se va a morir. Así también, hermanos, cuando una persona ha aceptado a Jesús, nos corresponde a nosotros consolidarlo para que ellos se afirmen. Porque si nosotros no estamos constantemente en la palabra de Dios dándole a ellos, entonces el diablo va a venir y se lo va a llevar. La palabra de Dios dice de que cuando un hombre, el espíritu ha salido, el espíritu inmundo ha salido y está vagando por lugares secos, dice, bueno, volveré a mi casa, y cuando mira su casa la encuentra limpia, barridita, bien acomodadita, dice, bueno, como me sacaron de acá, entonces me voy a llevar a 7 más fuertes que yo, para ver si me sacan. Y cuando este espíritu inmundo se mete con los otros 7, el estado posterior es peor que el anterior. Eso pasa, hermanitos, cuando uno trae, digamos, hijos al mundo espiritualmente, y uno no los consolida, no les enseña, entonces lo deja, solamente se le dice, bueno, hermanito, ahora sí, ya tienes tu Biblia, lee, ora, y bueno, ven a la iglesia, pero no se les visita, no se les da, no se les enseña el amor, no se les enseña la palabra. Entonces, ellos van a crecer a su manera de vivir, hasta que después no van a encontrar el sentido correcto, no van a encontrar la esencia del evangelio, y van a decir, bueno, mejor estoy en el mundo. ¿Por qué? Porque el diablo va a meter dudas en su vida. Y así de esa manera esa persona se va a perder. Y la palabra de Dios dice que nosotros a esas personas le hacemos doblemente hijo del diablo. Porque si antes era hijo del diablo, ahora venir a los pies del Señor y volverse nuevamente al mundo, volverse nuevamente hijo del diablo, o sea, doblemente hijo del diablo. Tercer paso, dice, ayudar al nuevo discípulo a que adopte, gane y disipule a otra persona. Esto reafirmará lo que usted como nuevo creyente ha aprendido. Así como se le va enseñando, es también que vayan ellos practicando. No, como le dije al principio, hermano, no es necesariamente tener estudios teológicos, estudios de seminario, de instituto, de universidad, no, sino que realmente sea una vivencia que le puedan enseñar. Conforme se le va enseñando, se le va demostrando las cosas. El cuarto paso es ayudar al nuevo discípulo a integrarse a la vida de la iglesia, identificándose con la visión y entrega de crecimiento de la iglesia. O sea, estar al servicio del Señor, estar en todos los eventos que pueda realizar la iglesia, estar ahí, apoyando siempre a su pastor, apoyando a los líderes, apoyando digamos, al evangelio, que realmente es nuestra forma de vivir. No puede haber un discípulo que viene y se siente en la última banca y donde nadie lo saluda ni tampoco saluda, donde nadie le da participación, donde tampoco participa, no. Hay que serlo participativos a todos
en el nombre del Señor. Quinto paso, dices, animar al nuevo discípulo para que se bautice y se haga miembro de la iglesia. Hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no, todavía no me bautizo porque no le quiero fallar a Dios. Sí, y han aceptado al Señor. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando había un joven que siempre le decía que se bautice, dice, bueno, ingresaba él a las clases bautismales y justamente el día del bautismo no se iba. Y decía, no, es que lo que pasa es que Dios no quiere que me bautice todavía. O sea, ponía ese pretexto de que realmente Dios se bautice, no sabiendo de que él no quería bautizarse. Entonces, nosotros siempre tenemos que con la palabra animarlos que el bautismo es una ordenanza de Dios. Y las ordenanzas son para obedecer, porque una orden es para poder obedecer de Dios. En tal razón, hermanos, no podemos hacer discípulos en pocas horas. Esto requiere mucho esfuerzo, paciencia y voluntad, sobre todo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacerlo a nuestra manera de ser. Tenemos que siempre ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que va a mostrar realmente cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Entonces, Él es el que nos ayuda a discernir, porque por nuestro libre albedrío nosotros decidimos mal, pero el Espíritu Santo nos enseña a realmente hacer lo correcto. En conclusión, hermanos, un buen testimonio le da gloria a Dios y señala a la persona que los escucha hacia Dios. O sea, los indica que vayan al camino de Dios. Quien es exaltado por medio del testimonio en lugar de las personas que lo testifican. Entonces, hermanitos, en el nombre del Señor, realmente el testimonio es tan importante que eso va a hacer que las personas puedan creer más en Dios. Recordando a Jesús, después que había pasado la tempestad del mar de Galilea, llegó a las orillas de la región de Gadara. Se encontró con un endemoniado. Si encontramos en la Biblia, nosotros a este endemoniado gadareno encontramos al peor de los endemoniados, porque este tenía una legión de demonios. O sea, miles de demonios tenía en su vida. Pero cuando Dios, o sea, Jesús, Él hace la liberación, echa fuera todos esos demonios, entonces esta persona queda libre. Su vida anterior, su testimonio anterior era terrible, ahora era una nueva forma de vida en Cristo Jesús. Y este endemoniado le dice, Señor, quiero seguirte, quiero seguirte. Y Jesús le dice, no, quédate en tu tierra y testifica y habla a las demás personas lo que Dios ha hecho contigo. Le está hablando de que esta persona endemoniada comience a testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Porque se imaginan ustedes a este gadareno siguiendo a Jesús y que este gadareno en otro lugar que no lo conocen a él, él diga, yo he tenido una legión de demonios y Jesús me ha liberado. De repente le dirán, pero ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Es mentiroso o será verdad? Quedaría en una forma ambigua, porque ese sería un testimonio contraproducente, porque es algo ambiguo, no lo van a tomar casi el efecto. Pero él testificar en su mismo lugar, donde su gente lo conocían como un endemoniado, que comía de los muertos, que rompía las cadenas, que hacía todo eso, y al verlo cambiado, él decir, sí, Cristo me ha liberado, entonces eso es dar glorias a Dios. Eso es realmente demostrar un testimonio para honra y gloria a nuestro Dios. Hermanos, el testimonio personal es muy importante en nuestra forma de vida en el Señor. Dios bendiga su vida en el nombre del Señor. Con ustedes ha sido nuestro hermano Johnny León y será conmigo hasta la próxima semana en el nombre del Señor. Amén. Hermano Pastor Mario. Bien, amados hermanos, también tengo un poco de problema con la señal de internet, va y viene y tengo que estar reseteando a cada momento, 2 veces hoy día. Pero en manera general sí se puede escuchar en la mayor parte de esta
clase. Veo que ha habido una asistencia considerable referente a los jóvenes y adolescentes de compasión. Gracias, jovencitos, señoritas, por su participación. Es muy importante de que ustedes tengan presente estas enseñanzas, esta clase. Y bueno, el día de hoy se ha tratado el testimonio personal. Eso es lo que hace el poder aceptar a Jesucristo. Hay un cambio positivo en la vida tanto del adulto, el mayor, también de los jóvenes y de los niños. Y ahí es donde cambia también el lenguaje, las relaciones personales, y en la cual el Señor Jesucristo Él lo tiene por agrado, ¿no? Entonces, gracias hermano Johnny por esta clase del día de hoy, y también bueno, seguir haciendo la invitación a los adolescentes, a los jóvenes de compasión y a los hermanos también que están presentes, continúen así en esta asistencia, ¿no? El próximo domingo, sí, por motivo de elecciones, se va a suspender todas las actividades por Zoom de la iglesia. Lo que sucede es que como tenemos las elecciones de acuerdo al último dígito de nuestro DNI, entonces hay muchos que van a estar en el horario de 9, de 10, de 11, 12, variados, ¿no? Entonces no se va a poder concentrar para poder llevar la clase este domingo 11. Entonces la próxima clase será el domingo 11, 17, 18, ¿no? El próximo, al próximo domingo, ¿no? Es lo que es referente al día domingo. Pero durante la semana sí continuamos con los cultos, los martes, los jueves y los sábados a las 8 de la noche. El domingo, como bueno, hoy día tenemos nuestro servicio a partir de las 5 de la tarde. Están todos invitados también para poder ingresar. Sabemos que según lo que es la Semana Santa, es el domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sabemos que es importante también tener como conocimiento cómo se llevaron estos acontecimientos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Entonces, por eso es la invitación también para que el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, puedan estar también conectados a través de este medio. Yo les agradezco a todos ustedes por esta participación. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y voy a dar pase a mi hermano Johnny para que él pueda hacer la oración final de cierre de la clase del día de hoy. Amén. Adelante, hermano Johnny, que Dios les bendiga. Amén. Gloria sea al Señor. Una vez más, delante de ustedes, hermanos. Y bueno, agradeciendo también a, a nuestro Dios, porque Él permite todas las cosas. No puedo ver los rostros, pero tengo entendido que hay 10 jóvenes del proyecto, los cuales decirles de que su juventud denlo al Señor, sus fuerzas denlo al Señor, que es lo más maravilloso. Entonces, bueno, vamos a orar agradeciendo por su palabra en esta mañana. Amén. Padre, te doy gracias una vez más en nombre de Jesús, Padre, porque tú has permitido, Señor, que con tu palabra, Padre, podamos ser guiados, Señor, podamos, Señor, ser alumbrados, para que, amado Dios, no podamos estar siempre tropezando como era antes, Señor, en una vida pecaminosa, Señor. Gracias porque tu palabra nos alumbró y nosotros pudimos, Señor, aceptarte a ti como único Señor y Salvador, para que nuestra vida sea una vida diferente. Tengamos un testimonio, Señor, que agrade a tu presencia, Señor, que llegue al Señor como un olor fragante. Padre amado, te agradecemos por todo ello, Señor. Asimismo también, Padre, por la presencia de todos mis hermanos participantes, Señor, a través de esta plataforma, lo cual te pido que los bendigas enormemente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, a todos en el nombre del Señor. Hermano Ramiro, Muy bien, bendiciones. que Dios los bendiga, hermanos. Hermanito Hugo, a cada uno de los jóvenes, los 10 jóvenes de compasión.